Ahora sí. Les decía, em, acá tenemos la ficha técnica de un amplificador, por ejemplo. Y observen que la capacidad de potencia, ya tenemos la vista frontal y el rear panel, el panel trasero, donde se ven los bornes. Yo puedo conectarme, o sea, tomar las salidas de este amplificador, apelo con la bornera, como se ven acá, un negativo, un positivo, para alimentar un lado y un positivo y un negativo para alimentar el otro. En resumen, son dos amplificadores metidos en una unidad rack. También puedo conectar sus salidas con este tipo de conector. ¿Alguien sabe cómo se llama ese conector que se ve ahí? El No. Picon. Perfecto, este es un Spico. Luego vamos a ver los conectores con detalle, pero este es otro tipo de conector que me permite inclusive hacer una conectividad un poco más, puedo hacer un paralelo en la punta, bueno, más piola por ahí. ¿Y qué me dice el fabricante? Me dice que este amplificador entrega una potencia de 450 watts, o genera una potencia de 450 watts por canal, si es que yo le conecto en sus bornes una oposición al paso de la corriente de 4 ohms. Ahora bien, si le conecto una posición más alta, o sea, una mayor resistencia, en vez de 4 le voy a conectar 8, la posición va a hacer que haya menos corriente en el circuito, por lo tanto la potencia va a ser menor, fíjense, 250. Bueno, después por las planillas, que vamos a usar las planillas de Excel, van a ver que esto debería ser la mitad, o sea, si debería ser 225, o el otro debería ser 500, 500 y 250, pero bueno, hay unos límites propios del equipo que tiene que ver con sus limitadores y bueno. Y tengo otra opción que me dice que si yo uno estos dos amplificadores, estos dos canales de potencia, puedo tener una única fuente de voltaje, o sea, un único amplificador de 800 watts. Por eso es que me dice mono. Este es el otro modo de trabajo del equipo, en modo bridge, modo puente. ¿Sí? El modo puente, el fabricante normalmente me lo indica acá. A veces tengo que unir estos dos bornes y tomar los extremos, o a veces tengo un flip selector. ¿Habrán escuchado hablar del modo bridge en algún momento? ¿Lo han usado alguna vez, chicos? No sé cómo Yo estamos. escuché, pero no sabía lo que era. Bueno, en realidad el modo bridge te permite al amplificador que tiene dos canales convertirlo en un único amplificador de un único canal con más potencia. Eh, Depende de la marca, el modo de conectividad. Después vamos a ver un diagrama de cómo sería para una marca de ejemplo. Eh, Luego, respuesta en frecuencia, algo que ya conocemos, conectores, tipo de conectores, me dicen Speakon, etcétera. No más que eso por el momento. Pero sí me quiero detener, o de hecho vamos a volver en algún momento a esta parte de potencia. ¿Mm? Porque, ¿qué pasa? En definitiva, yo les decía hace un momento que el amplificador es una fuente de voltaje. Esta potencia se crea cuando yo le pongo una carga al sistema. La carga en este caso es el elemento del altavoz, que le pongo 4 ohms. Esta fuente, esta diferencia potencial, cuando se encuentra con esta resistencia, tenemos una corriente en el circuito, y esa corriente, ¿sí? En definitiva, esa es la corriente que voy a tener en el circuito y ahí voy a tener una potencia. Si yo le cambio la carga, en vez de ponerle 4 ohms, le coloco 8, que la carga sería mayor, la potencia obviamente va a ser menor porque la corriente es menor en el sistema. ¿Mm? Em, ¿Qué pasa con esto? Ahora vamos a entrar en un poquito más de detalle. Pero en definitiva no es que yo le puedo conectar cualquier cosa al amplificador, ¿no es cierto? El fabricante me lo está aclarando acá. Me dice, mira, la carga, a esto le vamos a llamar carga, la impedancia de carga, es de 4 ohms o de 8. No me pongas 2, no me pongas 16, no. Es decir, yo le tengo que prestar atención a este dato. Lo comento como es algo muy básico, pero por ahí algunos no han usado amplificadores o han conectado lo que querían. Por ahí conectan dos o tres altavoces en la misma salida y eso está modificando la carga de impedancia porque están en serie o en paralelo, por ejemplo. Yo tengo que respetar, no importa lo que haga, pero lo que tengo que respetar claramente es que la carga, la oposición al paso de la corriente que tiene que ver el amplificador en su borne de salida, en su borne de salida, tiene que ser la que está indicada acá. ¿Mm? De lo contrario, ya sabemos, si hay una menor oposición al paso de la corriente, va a haber más corriente y el equipo se va a dañar. ¿Mm? Em,
sea que en resumen, vamos a simplificarlo con este pequeño esquema con respecto al flujo. Nosotros tenemos la consola. Las señales nos llegan, las señales de micrófono nos llegan a la consola, las líneas, todo, absolutamente todo. Hacemos la mezcla, subimos el master fader. Una vez que subimos este master fader, la señal que sale de la consola sale con un nivel de operación y vamos a cerrar la obra en un valor redondito para lo que vamos a estar trabajando. Y podríamos pensar que a la salida del LR, a la salida de main mix, sale una señal de línea de 1 volt. Un volt redondito. Esa señal va al escenario y allá tenemos los racks de potencia. ¿Qué pasa? Nos encontramos con el amplificador, que es el que estábamos viendo recién. Y podemos verlo en términos generales como que el amplificador tiene un factor multiplicador. Es un factor multiplicador, es decir, si este amplificador tiene un factor multiplicador de 80, yo estoy entrando con 1 por 80, voy a tener 80 volt a la salida del amplificador. Si yo conecto una caja, si vamos a poner una trapezoidal ahí, supongamos que la resistencia, la oposición al paso de la corriente en general de este elemento es de 8 ohm, bueno, yo ya tengo que la potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido la resistencia, es decir, a 80 watts al cuadrado dividido 8 me va a dar 800 watts. Eso es lo que tengo en este circuito, en este esquema. 1 volt por 80 me da 80 volts. Estos 80 volts se encuentran con una oposición de 8 ohm y me dan una potencia de 800 watts. Bien, esto lo resume bastante bien la planilla Excel, la número 3. Déjenme ver si la tengo acá, la número 3, que es amplificadores y altavoces, que ustedes ya la tienen. Si no la tienen, no la encuentran, me avisen y la vuelvo a subir. Que sería la primera parte. Esto. Fíjense que las primeras celdas de esta planilla, vamos, digamos, de algo de menor a mayor complejidad. La primera celda directamente me pide cuál es me pide que le indique, perdón, cuál es la sensibilidad de entrada. De entrada de mi amplificador. Por eso tampoco es que puedo entrar cualquier señal al amplificador. Tienen un nivel de operación. Yo entro con 1 volt. Si el equipo, el amplificador, tiene una ganancia de voltaje, o sea, un factor multiplicador o ganancia de voltaje de 80 por, multiplica 1 por 80, le da 80 volts a la salida y eso me da una potencia, si yo conecto una caja de 8 ohm, de 800 watts. Y si conecto una caja de 4, más potencia porque tengo menor oposición al paso de la corriente. O sea, lo que teníamos en el esquemita recién. Bueno, ¿qué pasa con esto? Si yo, por ejemplo, Cristian, ¿encuentra esa planilla? Ya la subo. Sí, yo tampoco lo encuentro, Ramiro. Se la subo. Se la había subido, pero hace mucho tiempo que tocamos un poquitito el tema y... Eh, 3 y 4, planilla Excel. 3. A ver si me deja. Sí, ahí va. Y le voy a subir la que vamos a usar luego. La 4. Ahí están las dos. Nos apoyamos con las planillas para evitar cálculos, simplificar el tema de cálculos. A mí me interesa que en la unidad podamos tomar lectura de los parámetros que nos da el fabricante sobre un amplificador o sobre un altavoz y cuáles son los cuidados que debemos tener. ¿Qué pasa con este esquema que yo les planteo? Bueno, yo acá estoy entrando con 1 volt al amplificador. No porque se me ocurre, sino porque es el nivel de operación del equipo, tal vez. Entonces, justamente fíjense que en la planilla me pregunta, la sensibilidad de entrada, me dice, bueno, refiere a cuál es el voltaje que espera este amplificador en su etapa de entrada. Porque como el amplificador técnicamente no es otra cosa que un multiplicador, que es la ganancia,
Si yo en vez de haber entrado con 1 volt, por ejemplo, todo así como tengo todo conectado, hubiera entrado con 2 volts, ¿qué hubiera pasado? Fíjense, cambio 2 acá, 2 por 80 es 160 volts. Y esos 160 volts, cuando se encuentran con 8 ohms, me van a dar una potencia de 3200 watts. Y si la bajo a 4 ohms, de 6400. Las cosas son muy distintas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, yo tengo que respetar la sensibilidad de entrada del amplificador. Bueno, esto el fabricante del amplificador me lo indica igual, no obstante, lo que hace para que esto no suceda es ponerme un limitador de protección en la tapa de entrada. O sea que yo subo el fader del main mix de mi consola. Subo el fader a nivel de operación, la señal fluye, normalmente es compatible ese cero o ese punto de nivel de operación de mi consola con la entrada del amplificador. Pero ustedes habrán notado, bueno, hoy por ahí ya no tanto, pero en general cuando todo era analógico, había cables por todos lados, por ahí el operador si se quedaba corto de nivel, lo que hacía subía más el máster. ¿Sí? La tendencia a agarrar el máster de la consola y subía un poco más. Basta con que lo subas 2, 3 puntitos más, que esto es un multiplicador, así que el resultado va a ser que vas a tener más voltaje de potencia, o sea, la salida de la potencia, por lo tanto vas a tener más potencia en tu sistema y los altavoces deberían sonar más fuerte. Bueno, ¿qué pasa con eso? En general, los amplificadores tienen un sistema de protección en la tapa de entrada. Si yo subo mucho, antiguamente lo que hacían, poco te cortaban el audio. O sea, vos limitabas, te recortaba la señal y si te estabas excediendo mucho en su entrada, se apaga. O sea, te apaga y si te apaga el sistema. Bajás el fader para volver al nivel que recibe el amplificador y vuelve a arrancar todo. Em, Esto por ahí años atrás era recurrente, por ahí más de un alumno decía, no, pero cuando estoy usando el sistema se me apaga, sí, fíjate el nivel de operación, se me corta, decir, no, fíjate el nivel de operación, baja el fader un poco, arranca y listo, quédate ahí. No, es decir, no hay que sobreexigir la capacidad del equipo. Acá es donde aparece, es la forma más simple de verlo por ahí, ver el amplificador como un factor multiplicador de voltaje. Entro con 1, multiplica por 80, afuera tengo 80. O entro con 1 y el amplificador multiplica por 40, tengo 40 volts a la salida de punto. Em, de hecho, verán que acá abajo dice ajuste del umbral de limitación. De limitación. De hecho, me lo muestra acá abajo en rojo. Yo puedo hacer exactamente lo mismo. Mm. De hecho, acá lo tengo cargado también. Impedancia del altavoz 8. Voy a hacer de cuenta que la capacidad de potencia FTC, que enseguida les voy a comentar, es la misma. ¿Mm? Fíjense que para que esto funcione así, como lo tenemos previsto, me da los voltajes, sí, perfecto, y me da el umbral del limitador. O sea, esto me está diciendo que el limitador, en este caso, para este ejemplo que estábamos planteando, está en 1 volt, para que todo funcione como lo tenemos en el esquema. Esto en rojo me lo da la planilla, lo que está en rojo. Lo que está en azul son los datos que ingreso yo. Lo cual, si lo quiero representar o expresar en dBU, tampoco les quiero complicar esto, si alguno no está con el tema de dBU o dBB, nada, o sea, son dos sistemas, o sea, dos formas de expresar un voltaje en decibeles, pero con distintas referencias. Esto, en términos generales, un volt es lo mismo que decir 2,21 dBU. Pero no los quiero complicar con el tema de BU y de BB para empezar a hacer conversiones, porque la verdad que esto ya está en vías de extinción. Tenemos otros temas de que ocuparnos y esto es más intuitivo. En general, eh, el fabricante me da el nivel de sensibilidad del equipo en voltaje y que normalmente ese voltaje es coherente o compatible con el nivel de operación de salida de una consola. Si no, tendría que armar el sistema y usar el fader abajo y las ganancias arriba, un desastre. Eh, con esto les quiero decir que es un sistema, es decir, nuestro sistema de sonido es una cadena, y en esta cadena hay un montón de eslabones, de los cuales hoy en día está como todo más o menos cerrado. ¿Sí? Esperen que voy a mutear. Está más o menos todo cerrado, y ya prácticamente lo único que hago es yo poner un cable acá y un cable allá, y es todo muy, muy autónomo, ya porque el fabricante ha hecho que sus sistemas sean lo más cerrado posible para que el usuario no entre a meter mano por todos lados. Pero aún así, muchos de ustedes seguramente trabajan, y sobre todo aquellos que están en iglesias, por ahí usan amplificadores, conectan cajas trapezoidales como las que se ven acá. ¿Mm?
Por ahí, en vez de poner una a la salida de un canal, ponen dos, o ponen tres, o ponen cuatro. ¿Sí? En serie, en paralelo, vaya a saber cómo. Queman un canal del amplificador o ingresan con señal más alta porque tienen una consola analógica y por ahí no están trabajando con los niveles de operación que corresponden. Bueno, nosotros vamos a plantear los dos escenarios, ¿sí? Porque algo más elegante, que de hecho lo que vamos a hacer es armar un sistema con el DB Technologies como si fuera un array, pero también lo vamos a ordenar a mano, ¿sí? Calculando a ver cuántas cajas tenemos que poner, cómo conectarlas para un sistema que sea desplegado como el que se puede ver acá. ¿Qué pasa con esto? En términos generales, ustedes no les voy a pedir que calculen la potencia, la planilla lo hace, pero recuerden sí que hay una relación directa. Cuanto más corriente hay, más potencia hay. Cuanto menos, perdón, sí, cuanto menos corriente hay, menos potencia hay. ¿Cuándo voy a tener más o menos corriente? Cuando tenga mayor o menor oposición al paso de la corriente. Siempre tengan presente este ejemplo. Si yo agarro el 220 que está en el enchufe de mi casa y agarro el negativo y lo junto al positivo, no le estoy presentando ninguna oposición. Voy a tener la corriente máxima y va a saltar la térmica, va a saltar la térmica. ¿Sí? Porque estoy generando un corto que en definitiva es un exceso de corriente, un exceso de potencia. Em, por otro lado, eso está en el apunte, esto, por ejemplo, si yo conecto otra caja igual a esta, acá al lado, la puedo conectar de dos maneras distintas, en paralelo o en serie. Si yo la conecto en serie, la resistencia total va a caer, si la conecto, perdón, en paralelo, la resistencia total va a caer y si la conecto en serie, la resistencia va a subir. Eso se los voy a comentar después. Simplemente ahora quería llevarlos a de que puedan seguir este esquema. ¿Mm? Em, Insisto, por ahí que fue a escuela técnica, esto es muy simple, pero tengo que pasar por esto. Tenemos que pasar. Y sobre todo despejar inquietudes, así que no tengan ningún inconveniente en interrumpirme o consultar en el chat. Bien, acá está el ejemplo. Si yo no respeto lo que me dice el fabricante y ingreso con 2 volts, supongamos que no tiene el limitador de protección activado, ingreso 2, yo sigo multiplicando por 80, o sea que voy a tener 160 volts a la salida. ¿Mm? Y eso me va a dar una potencia de 3200 con la misma caja. Lo cual son dos situaciones totalmente distintas y el sistema es el mismo. Por eso es que sí o sí tenemos una instancia de protección en la tapa de entrada del amplificador. No obstante, en la mayoría de los casos, a la salida de la consola, por punto de insert, colocamos un EQ y un limitador también. ¿Sí? Un EQ y un limitador. El limitador nos va a permitir fijar justamente un umbral de corte, o sea, un techo, cosa que si subimos el fader, subimos más el fader, no pasa nada. O sea, la señal que excede el umbral la recorta el limitador. Funcionaría como una instancia de protección. Pero ¿qué pasa? Si yo lo hago a modo de compresión, lo que voy haciendo es como reteniendo, ¿sí? Reteniendo esta señal de a poco y no cortarla abruptamente, o peor aún, que me la corte abruptamente el amplificador. O sea que mi eslabón, o sea, mi cadena, va a tener a la salida de la consola una instancia de proceso de dinámica, que podría ser un limitador compresor, entrada al amplificador, que tiene su instancia de protección. El amplificador es un factor multiplicador y a la salida conectamos nuestra carga. Nuestra carga serían siempre aquellos elementos que presentan la oposición al paso de la corriente. En este caso, el altavoz. Em, ¿Qué pasa si yo miro de frente al amplificador? Voy a tener la perilla que sería como el volumen. En realidad es la ganancia de voltaje. Esa perilla tiene una relación. Es decir, el apunte lo tienen, ¿no es cierto? Sí, si los vuelvo a subir por acá, si no, ¿eh? Sí, sí, lo Ah. tengo. Em, ¿Qué pasa con la perilla del amplificador? Bueno, supongamos que todavía está entera la perilla y vemos que tiene los numeritos que me indican la ganancia de voltaje. Es decir, si yo pongo la perilla del amplificador, la corro todo a la derecha,
podríamos tener la indicación de 0. A veces suele suceder que está al revés, esto, bueno, no cambia mucho, pero sí quiero que vean la relación expresada en decibeles de ganancia de voltaje. Por ejemplo, si yo pongo la perilla en 0, significa que estaría al máximo el equipo, y el equipo que hablábamos recién, el amplificador que teníamos en el esquema, tiene un factor multiplicador de 80. Eso quiere decir que el fabricante ya tiene en su cabeza, pensó lo siguiente: vos vas a entrar con un volt, porque es la señal de operación de mi equipo te va a multiplicar por 80, vas a tener tal voltaje afuera y vos me vas a conectar una caja de 8 ohm. No me vas a poner ni 4, ni 2, ni 16, nada, me vas a poner 8. Entonces todo va a funcionar como tiene que ser. Y yo te voy a poner que este es un amplificador de tal potencia. Entonces, ¿qué pasa? Si mi amplificador multiplica por 80, voy a tener 80 volts a la salida. Y como dijimos hace un ratito, vuelvo para atrás. Si yo tengo 80 volts a la salida, tengo una potencia de 800 watts. Entonces el fabricante ahí te dice, bueno, esto es un amplificador de 800 watts. Claro, claro, porque yo respeté lo que él me está diciendo que haga. Ingresa con 1, conecta 8 ohm. No ingrese con 2, ni conecte 16, nada, tenés que hacer lo que yo te digo. Por eso es lo primero que veo en la estampa del rear panel, del panel trasero, y en el manual del equipo. En resumen, lo que voy a tener es lo que se ve acá. Yo tengo, por ejemplo, si lo dejo al máximo el volumen, voy a tener el factor multiplicador de 80. Esos 80 por, yo los puedo expresar en decibeles. Recuerden que el decibel lo utilizamos para expresar cambios de magnitud de cualquier cosa. Yo lo puedo usar para expresar cambios de, o un factor multiplicador, por ejemplo. Si yo hago, por ejemplo, 20 por logaritmo de 80, de las 80 veces, debería darme 38. ¿Mm? Es lo mismo, es decir, insisto con esto, decir que mi equipo tiene un factor multiplicador de 80 o que tiene una ganancia de 38 decibeles es lo mismo. ¿Qué pasa? Si yo quisiera tener la misma potencia afuera de mi amplificador, supongamos que yo ahora voy y pongo la perilla acá. Ahora lo voy a poner en negro. Lo voy a poner ahí, donde dice -6. Bajé el nivel, la ganancia de voltaje de mi amplificador del frente, lo puse ahora en -6. Bueno, lo que hice fue quitarle 6 decibeles a mi ganancia de potencia. De hecho, ven que acá tengo 38 decibeles de ganancia de potencia. Bueno, acá tengo 32. Y 32, si hacen el proceso inverso, les va a dar un factor multiplicador de 40. O sea que esa bajada de 6 decibeles implica que le bajé el factor multiplicador a mi amplificador. Antes era de 80, ahora es de 40. ¿Qué pasa? Si yo quisiera seguir teniendo 80 volts a la salida para tener 800 watts, bueno, en vez de ingresar con 1 volt, tendría que ingresar con 2 volts. O sea, todo lo que estoy haciendo ahora es subir el fader de la consola y bajar el potenciómetro del amplificador. Bueno, cosa que no hacemos nosotros, justamente es lo que no hay que hacer. Pero les digo porque justamente una de las malas operaciones es esa, usar el fader de consola muy alto, o sea, entregándole un nivel que excede la capacidad o la sensibilidad de entrada de un amplificador, y bajando el frente, el potenciómetro, digamos, de la ganancia de voltaje del amplificador, cosa que no deberíamos hacer. Por eso normalmente los equipos, los amplificadores están calculados con lo que yo necesito y normalmente van al máximo. De la misma manera, si yo bajo un poco la ganancia de potencia, por ejemplo, la voy a bajar 6 decibeles más, lo que implica que voy a tener 26 decibeles de ganancia en vez de 38, como tenía en un principio. Es decir, 20 por. Si yo hago 20 por el logaritmo, por la función logaritmo de 20 veces, debería darme 26. Y de la misma manera, si yo quisiera tener el mismo voltaje de salida, lo que voy a tener que hacer es incrementar la sensibilidad de entrada. O sea, me pedía que entre con 1 volt, no, ahora le voy a meter 4. Y así sucesivamente. Esa es la razón por la cual
vemos graduada la perilla de control de ganancia, por ahí en decibeles que van desde cero, que no es que está dando una ganancia de cero, al contrario, está dando una ganancia, un factor multiplicador de 80 por, que serían 38 decibeles. Y cuando yo me voy hacia la izquierda, lo que estoy haciendo, estoy bajando esa atenuación, perdón, estoy bajando ese factor multiplicador, estoy bajando en tantos decibeles la ganancia por voltaje que era de 38. O sea, no sé si me explico, me siguen la idea. O sea, esto eran 38, bueno, acá la bajé 6 decibeles a su ganancia, acá la bajé 12 decibeles a su ganancia de voltaje, acá la bajé 20 y así sucesivamente. Esto simplemente para que puedan tomar lectura del frente. Y normalmente nosotros trabajamos de una manera ordenada, el amplificador va al máximo, salvo que esté excesivamente sobredimensionado para el armado en sí que planteo hacer, ¿no es cierto? Em, Ahora bien, ustedes van a encontrar que este amplificador por ahí alimenta un altavoz. ¿Mm? Por ejemplo, de hecho va a alimentar un altavoz y no tendría razón de existir. Eh, este altavoz tiene ciertas especificaciones y van a ver que la capacidad de potencia, sobre todo en un altavoz, se expresa de varias maneras. Entonces ustedes van a ver que un altavoz o una caja ya armada te dice que aguanta, no sé, 700 watts y después te dice 150 watts, después te dice 300, y uno se queda, vos te quedas pensando, diciendo, al final qué aguanta? ¿150, 300 watts o 700? Bueno, esas diferencias de potencia que indica el fabricante, de hecho me refiero a esto que está acá, por ejemplo, está en esta, pues está en la otra, me parece. Acá. Por ejemplo, me refiero a esto que pueden encontrar en las especificaciones de esta caja. Verán que me dice la potencia. Estos son tres modelos distintos de una caja Yamaha, ¿no? Ujú. Y para cada modelo me dice, bueno, mira, esta caja tiene esta potencia, soporta esta potencia, o esta, o esta. ¿Mm? Verán que corresponde a distintos tipos de potencia según la señal de prueba, justamente. Y en base a esa potencia, es el nivel que me va a dar la caja. Todo esto que estamos haciendo igual está en la planilla Excel, es la descripción de los pasos de la planilla Excel que les voy dando. Ahora estamos en la planilla 3. Eh, ¿Y a qué se refiere esto? Que no es lo mismo probar un sistema, por ejemplo, con un tono puro, que probarlo con una señal compleja. ¿Mm? Un tono puro, por ahí un tono 1 kHz, una onda sinusoidal de 1 kHz, podría ser más simple que un ruido rosa, donde tengo un montón de frecuencias sonando en forma simultánea, ni hablar si le entrego música, donde tengo una componente frecuencial más compleja por ahí, o más grande, y además hay variaciones dinámicas. Bueno, todo eso tiene que ver con la señal de prueba, es decir, no es lo mismo la respuesta, por ejemplo, de esta caja, que estamos viendo ahora en pantalla, si la alimento con música, o si la alimento con un tono puro, o si la alimento con ruido rosa. Y acá aparecen estas señales de prueba que seguramente las habrán visto en cajas o inclusive amplificadores, y se habla de un factor de cresta. ¿Mm? Tenemos distintas señales, la más utilizada normalmente es esta, la es, y si no, este ruido rosa con un factor de cresta de 12, que es la renovación de este ruido rosa normado por la AES, pero en el año 2012, creo. Y si no, música. Y a veces también te la presentan como onda sinusoidal, como un tono puro. Estas señales de pruebas tienen que ver con lo siguiente por ahí. Seguimos en el medio eléctrico. Es decir, ¿qué pasa primero, con lo que llamamos voltaje pico o voltaje RMS?
o potencia pico, o potencia eficaz. Bueno, supongamos la tensión de red, de la tensión que tiene el enchufe en su casa. ¿Alguien sabe de cuánto es? ¿Alguien se acuerda? ¿Midió alguna vez? Sí. 220, 220, ¿no es cierto? 220. Bien. o debería. Sí, debería, sí. Eh, ¿Y ese 220 qué es? ¿El voltaje pico, voltaje eficaz, o sea, voltaje RMS? ¿Alguien sabe qué es? Eh, no se olviden que la tensión que ustedes tienen en la red es una tensión alterna, un voltaje alterno. Un voltaje alterno se describe como una onda sinusoidal que ven acá. ¿Sí? Tiene ciclos positivos, semiciclos negativos y así sucesivamente. No es una tensión continua como la de una pila, por ejemplo. ¿Sí? El voltaje continuo que entrega una pila directamente es una tensión fija a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si esto fuera una tensión continua, yo vería, no sé, una pila, vería una línea así, derecho. O sea que a lo largo del tiempo se sostiene y el voltaje es siempre el mismo. Es decir, acá es 1, 1, 1, 1, 1, siempre es 1. Por ejemplo, 1,5 el de la pila. En el caso de una tensión alterna, como la señal de audio, la tensión varía constantemente en el tiempo, por producto de que es justamente una frecuencia, o sea, va variando a lo largo del tiempo. Bueno, la tensión que tenemos en nuestro toma 220 en el enchufe, en realidad es producto de una tensión pico, que es este punto que está ahí arriba, este punto que está ahí arriba, que no es 220, sino que es 311. O sea, la realidad es que ahí arriba yo tengo 311 volts en el toma corriente. ¿Mm? Esos son 311, lo voy a anotar acá, 311. Esa es mi tensión del toma de red que tiene en su casa. Lo que pasa que el 220 es lo que llamamos justamente, se me perdió el globito, voltaje RMS. O sea, perdón. Ahí. ¿Y qué me dice? Que el voltaje RMS es 0,707 por el voltaje pico. Es decir, si yo a 311, ¿sí? A este valor, lo multiplico por 0,707, me va a dar 220, 220. ¿Y a qué se refiere ese 220? Volt. Que básicamente, si yo en un periodo de tiempo determinado, no sé, en un segundo o en 10 o lo que sea, sumo toda esta energía, sumo todas estas variaciones, ¿Mm? y las distribuyo en el tiempo, sería equivalente, o mejor dicho, esta variación de voltaje, que acá es 311, acá es 220, acá es 105, acá es 50, 30, 20, vuelve después a ser 100, 200, 220, 311, es lo mismo o puede generar el mismo trabajo que una tensión continua, como si fuera la de una pila, de 220 volts. ¿Sí? Se refiere algo parecido a cuando trabajamos en acústica, a lo que es el LEC, que es como la media, el promedio energético de todo lo que va sucediendo. Me dice, bueno, de estas variaciones es lo mismo que esto que está acá. De hecho, ustedes lo hacen eh, con los meters. Cuando trabajamos en producción o incluso en las consolas, nosotros tenemos el meter peak, el meter pico, es decir, esto estoy omitiendo algunas diferencias, ¿no es cierto? Pero tenemos el meter que me marca esto, el golpe de bombo, por ejemplo, y después tenemos herramientas que tienen meter RMS, ¿sí? Que lo que hacen es acumular esta energía y me va sacando como un promedio energético, diciéndome, bueno, mira, todas estas variaciones que tenés acá es lo mismo que haber estado expuesto durante todo este tiempo a este nivel que está acá abajo. ¿Me siguen la idea, chicos? Boris, Sí. Agustín, Cristian, ¿sí? De hecho, en audio lo usamos todo el tiempo esto, ¿no es cierto? Pero bueno, no se olviden que en este caso, justamente como se trata de una onda sinusoidal, ¿sí? El pico es 311 y el voltaje RMS es 220 volts. O sea, que si yo elevo al cuadrado esto, o sea, yo podría sacar la potencia, perdón, con los 311 o con los 220. Si yo saco la potencia, decíamos que la potencia es igual a este voltaje, por ejemplo, la potencia pico va a ser igual a ese voltaje, elevado al cuadrado, dividido lo que yo le cargue. Una lamparita,
una estufa eléctrica, un amplificador, lo que sea. Y a esto le vamos a llamar potencia pico porque lo calculé con el voltaje pico. ¿Mm? Pero, generalmente en el mundo del audio, estas potencias pico que vienen indicadas, por ejemplo, por un altavoz, se refiere a potencias que puede soportar el altavoz por un periodo muy chiquitito de tiempo. ¿Sí? Justamente este periodo que está ahí, esa puntita que está ahí. Que no es lo mismo a que yo le entregue una señal mucho más grande y que su voltaje RMS sea 311. No sé si me siguen la idea, chicos. Si no me siguen, me Sí, avisan, los quiero dormir, porque hasta ahora estoy hablando yo nada más, pero después van a empezar a hablar ustedes. Em, o sea, para una tensión, para una señal sinusoidal como se ve acá, que es un tono en particular, el voltaje RMS, que es el que a mí me interesa en realidad, por eso es que a nosotros nos dicen 220, no nos dicen 311, está al 70,7% del valor pico, o sea, ahí. Pero bueno, en potencias, cuando hablamos de potencia, el voltaje está considerado al cuadrado, ¿sí? Porque sabemos que el voltaje elevado al cuadrado dividido la carga me va a dar la potencia. Entonces siempre vamos a pensar en estos valores que están ahí, ¿sí? Esto o esto como al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes hacen 1 al cuadrado, les va a quedar 1, y si hacen 0,705 les va a quedar 5. Eh, las relaciones, es decir, ahora les voy a indicar, si no vuelvo para atrás, si no. A ver. Entonces, esto no es otra cosa que dinámica de señal. Lo mismo que ocurre en el mundo del audio. Entonces, un tono tiene un voltaje RMS o una potencia RMS que va a estar a una relación de su voltaje pico. Ahora le doy una señal más compleja, como un ruido rosa, ¿sí? Y el voltaje RMS va a estar más abajo, es más compleja. Le doy música que tiene mucha variación dinámica, como las formas de onda que vemos en un multipista, y el RMS va a estar más abajo aún. Acá nacen justamente estas señales de prueba. Por ejemplo, la onda senoidal, ¿sí? Que es una señal de prueba para equipos, generalmente un tono de 1 kHz, se dice que tiene un factor de cresta de 3 dB. ¿Mm? Eso significa, véanlo de esta manera, significa que si la potencia pico es 1600, el factor de cresta me está diciendo que la potencia eficaz va a estar 2 veces más, va a estar a la mitad. Va a estar, si es 1600, la potencia eficaz va a ser la mitad, o sea, 800 watts. Potencia eficaz o potencia RMS, ¿sí? Lo correcto es decir eficaz, ¿sí? Pero se refiere a la potencia real de mi sistema. Porque es un tono simple, un tono puro. Vuelvo para atrás, a aquel que le quedó duda, o sea, ¿por qué la mitad? ¿Por qué la mitad si en realidad, si lo estaban mirando hace un ratito acá, y me dice 0,707? Bueno, porque en realidad los voltajes van al cuadrado en la potencia. Si yo hago 0,707 al cuadrado me va a dar 0,5. Y la potencia pico, que sería 1, va a quedar en 1. Me va a quedar 1 contra 0,5. 0,5 es la mitad de 1. O sea, está a la mitad de la potencia pico. Por eso es que en vez de poner 2 a 1, me ponen factor de cresta 3 dB. Simplemente por eso. ¿Sí? Factor de cresta 3 dB. Fíjense, si esto mismo o este mismo sistema yo lo pruebo con otra señal, por ejemplo, un ruido rosa, que es con el que normalmente se prueban los equipos, y la potencia pico sigue siendo la misma, obviamente, para el amplificador, para el sistema, también 1600. Para un ruido rosa tenemos un factor de cresta de 6 decibeles. ¿Mm? Les recuerdo, el factor de cresta tiene que ver con la diferencia que voy a tener entre los valores picos y la media energética que me va a calcular el RMS, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo de repente esto así, y después ahí. Bueno, el, el valor pico sería estos puntos que están ahí arriba. Eso es valor pico, pico, pico. Y el RMS es la media energética, que estaría por ahí, tal vez. Siempre más abajo, obviamente.
Entonces, estas señales se van a escuchar todo el tiempo. Señales de prueba. ¿Qué me dice con un factor de cresta 6 dB? 6 dB significa 4. ¿Sí? Esto quiere decir que si la potencia está en 1600, la potencia eficaz o potencia RMS está 4 veces más abajo, 400 watts. Por ejemplo, factor de cresta de 20 decibeles para música. La música tiene mucha variación dinámica. Incluso fíjense qué tan genérico soy, que digo música y no estoy hablando ni género musical. No es lo mismo el factor de cresta que voy a tener con trap que con jazz o música clásica, por ejemplo, que puedo llegar a tener más variación dinámica. Bueno, pero es una señal de prueba que algunos fabricantes te dicen, mira, con música dio tanto, pero no tenés esa aclaración. Quiere decir, en este caso, fíjense, tenés una diferencia de 1 a 100, básicamente. Si vos tenés una potencia pico de 1600, tu potencia eficaz va a estar 100 veces más abajo. Bueno, si ustedes fueran fabricantes, por ejemplo, de un altavoz, y vos querés decir, este altavoz aguanta tanto, tanto, si lo ves como poder de venta, ¿qué indicarían ustedes? Fíjense que todo esto podría ser el mismo altavoz que está acá, ¿eh? ¿Qué le pondrían para venderlo al amplificador? Primero le pondrían este valor seguro, todo lo pone. Potencia pico 1600, si ve un valor grande, esto aguanta un montón, genial, perfecto. Y después le agregan una segunda potencia, ¿qué le pondrían? La potencia eficaz de 800, probada a una onda senoidal, o le pondrían potencia eficaz 400, o le pondrían potencia eficaz 16 watts. Ustedes tienen que vender esta caja. Este amplificador no, el altavoz, ¿sí? Un altavoz medio genérico así y buscan poder de venta. ¿Qué suena mejor? ¿Que yo les diga que este es un altavoz que tiene una potencia eficaz de 16 watts o es un altavoz que tiene una potencia eficaz de 800 watts? Y de 800, Sí. Ujú. que en realidad, claro, es lo mismo, lo único que expresado en distintos valores, porque sí, o no. Exactamente, es lo mismo, pero expresado, o sea, es el mismo altavoz. Lo que pasa que Sí, si con yo, distintas pruebas, entiendo. Ahí. claro, yo te lo estoy probando con algo, con una señal muy simple, que sería una onda senoidal, cosa que no va a suceder nunca cuando lo uses vos, porque vas a reproducir música, que es una señal compleja, y te lo estoy presentando con, con un tono de prueba, 1 kHz. Sí, claro, va a dar lo mejor y es un tono constante en el tiempo. Te va a sacar el RMS como te saca la tensión de re, que vos tenés 311 y te da 220 redondito y cerrado. Pero si yo te pongo una señal más compleja, la realidad es que ese altavoz te va a estar dando, ¿sí?, una potencia eficaz mucho más baja. A lo sumo lo puedes contrastar o comparar con el ruido rosa, normado por la AES. ¿Mm? Claro. Sí, le pones 16 watts y no lo vende nunca más el parlante. Claro, exactamente. Sí, bueno, esto tiene que ver justamente con eso. Yo ahí de a poco los quiero ir llevando a este altavoz que está acá, y ustedes lo tienen ahí en el apunte. Pero antes de entrar con el altavoz, ahí está. A ver, vean, fíjense que lo tienen en el apunte. Si lo tienen impreso, genial. Si no, Ramiro, una pregunta. sí, Cuando tenemos, ponele, ¿no? Tengo dos cajas de 300 RMS y le conecto una potencia de 1000, o sea, le entrego 500 por canal a cada una, o sea, 200 watts más. sí. Eh, y pongo la perilla al medio, por decir, como algo que lo suelo ver mucho porque, porque no hay potencia o por X motivo. ¿Cuáles son los peligros que corre la caja? Porque vos decías acá que está todo hecho para que el pote esté al máximo, digamos. Claro, en ese caso, mientras vos estés respetando la carga e impedancia que le estás dando al amplificador, Sí, sí, sí. el amplificador va a andar bárbaro. El único problema es que si excedes la capacidad de potencia del altavoz, no va a disipar el calor que genera justamente esto. Porque, ¿qué pasa? A ver, mira, para que vuelvo.
No es lo O mismo. sea, teóricamente la tengo a los niveles que debería estar, nada más que tengo más potencia circulando en... O No, sea, no, la no, no, porque si potencia... vos, no, porque si vos tenés la perilla más abajo, es lo que hablamos recién, vos le estás sacando ganancia por voltaje. Esto de acá. Claro, Vos tenés la perilla ahí, por ejemplo. Lo que pasa que es muy jugado también, ¿no? Porque yo digo, este, por ejemplo, el sistema que teníamos hace un ratito. Ahí lo vuelvo para atrás, mira. Esto. 1 por 80 tenés 800 watts. Bueno, suponete que yo tengo una caja que es de 400 watts. Bueno, voy a tener que hacer algo con el factor multiplicador, por ejemplo. Bajo la perilla, como decís vos, no la pongo al máximo, sino que le resto ganancia por voltaje, y lo pongo acá, por ejemplo. La perilla la pongo en este punto, donde mi ganancia va a ser de 32 decibeles, es decir, de 40 por. Te voy a borrar este... Perdón, te borro eso. Vos seguís entrando con un volt, así que si tenés un volt por 40, a la salida vas a tener 40 volts. Y esos 40 al cuadrado, perdón, está muy bien, ¿no? Si 40 al cuadrado, te voy a sacar la potencia, voy a poner el 2 ahí como si fuera, para que sepan que es al cuadrado. La potencia, el voltaje al cuadrado, dividido la resistencia que es 8. Listo. Y eso te va a dar para que me quedó atrás del monitor. eh, Son 1600 dividido 8. 200. ¿No es cierto? Tenés una potencia de 200 ahí. O sea que si tu caja soportaba una potencia eficaz de 200, no va a haber inconveniente si esto estaba puesto ahí. Pero que no venga alguien y te lo corra, porque la caja se va a terminar quemando porque no va a disipar el calor. ¿Me explico? sí, 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 sí. O sea, pero si yo no me paso de acá, no hay peligro de, no sé, No, de que no, se, no. no, la señal ruido no tiene nada que No, ver, digamos. digamos, en general uno no lo hace de esa manera porque es muy jugado por ahí, es medio peligroso en el sentido de que vos armaste, por ahí te fuiste, volviste, fue alguien y le dio a nivel y listo, chau, olvídate la caja. ¿Me explico? Yo he entrado a salas de ensayo donde te ponen en la cinta ahí, no la sube acá porque explota, digamos. O sea, es Sí, jugado, por eso, es sí, eso nada más el peligro. sí, claro, es sumamente jugado. Está bien. Bueno, pero para un sistema, vos imaginate esos sistemas, si habremos trabajado en sistemas donde vos llegás, pueden poner amplificador y nada tiene rótulo de nada, ya se perdió, ni siquiera sabes de cuánto es el amplificador, y vos empezás a conectar. Sí, sí, En sí, ese sí, tipo sí. de sistema a veces, pum, se te corta un lado y te quedaste sonando del lado izquierdo nada más, bajaste, arrancó, o se escucha roto, bueno, porque en realidad no estás respetando nada de esto. Nada, nada, sí. Eh, por eso los sistemas integrados que son activos, como las cajas de RAID, o no necesariamente RAID, que tienen su potencia incluida, es lo más seguro que hay, porque vos le entregas la señal de línea, chau, y sale andando. Claro, no hay peligro de que se No, queme nada. no hay peligro que se quema nada. Aún así, a veces se te queman igual. Mm. Pero bueno, vos tenés la posibilidad de monitorear la temperatura de los componentes de la caja por red, entonces te das cuenta si están funcionando como tiene que ser o hay algo que está más caliente de lo que tiene que estar y ahí sabes que hay un problema. Por ahí está mal hecho el corte o le estás mandando más señal de la que tiene. En general tiene el sistema de protección, pero puede pasar igual. Eh, pero sí, eso en general yo no se lo recomiendo bajo ningún... Uy, perdón, dejé de compartir.